Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas, ¿cómo estáis? Hoy os traemos una nueva entrevista más al canal. La semana pasada entrevistábamos a Dani Garrido, a Elena Condi y a otros periodistas, y hoy traemos la entrevista a Quique Mateu, periodista de Intereconomía Radio, ex de L. Radio, de Gestiona Radio Valencia. Es una de las personas que más tiempo lleva narrando el Valencia Club de Fútbol, hace más de 18 años. Además, seguramente también lo conoceréis como tertuliano del Chiringuito, también porque ha estado estos últimos días a todas horas en la televisión, ya que fue uno de los periodistas que pilló el coronavirus en el viaje a Italia. Así que esperemos que os guste mucho la entrevista. Comenzamos. Bueno, Quique Mateu, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero, ¿cómo estás? Pues muy bien. Supongo que igual de bien que todos los que nos ven ahora mismo. Por lo menos igual de bien. Voy a tratar de no hacerte preguntas con el monotema, solo déjame una, por favor, que me imagino que ya estarás cansado de todos estos días. Pero quizá has demostrado durante estos días que el periodismo, más que una profesión, es una actitud ante la vida, de tratar de tranquilizar a la gente, tratar de ser lo más verídico a lo que es la situación, mantener informado a la gente todos los días por Twitter. Cuéntanos. Yo creo que el periodismo, y todo aquel que sea periodista, pues supongo que lo entenderá perfectamente, no es un apellido, no es una temática. Uno no es periodista deportivo, es periodista de sucesos o es periodista de política. Uno simplemente es periodista. Luego la vida le lleva por donde le lleva. A mí me llevó por la rama del deporte como me podría haber llevado por cualquier otra, ¿no? Y cuando te encuentras en una situación como la que yo viví, y sobre todo en el momento en el que la viví, porque pues probablemente a mes de mayo, pues si un periodista se infecta de coronavirus, no tiene el mismo interés informativo que si eres el primer periodista que se infecta, ¿no? Si eres uno de los 20 primeros casos en España, si no había hablado nadie en ese momento desde dentro de la enfermedad, ¿no? Y entonces yo tuve la mala suerte o la suerte de caer exactamente en ese lugar y en ese momento, ¿no? Y dejé a un lado o dejé en casa al periodista deportivo y se quedó el periodista. Y el periodista lo que intentó hacer fue explicarle a la gente probablemente lo que todo el mundo queríamos saber o lo que yo habría querido saber si hubiera sido un anónimo ciudadano que estaba en mi casa. Es, oye, si yo cojo el coronavirus, ¿qué me va a pasar, no? Pues yo intentaba que la gente me viera y dijera, pues esto es lo que te va a pasar en la inmensa mayoría de los casos. Porque además es una forma de... Porque muchas veces el miedo, el pánico, la incertidumbre la genera la desinformación. El no tener información de lo que pasa. Si sabes lo que pasa, estás más tranquilo. Y yo intenté ejercer mi profesión de la mejor manera que sé, es contando las cosas, que es lo que llevo haciendo toda la vida, aunque sea deporte. Y en este caso, pues lo que tenía que contar era otra cosa diferente. Y afortunadamente parece ser que ayudó a muchas personas, ¿no? A mejorar su perspectiva de lo que realmente ocurría y a darle un poco de calma por si se infectaban. Al final yo tenía los síntomas leves que tiene la mayoría de la población. Entonces a esa mayoría de la población traté de dirigirme. Y si conseguí ayudar a alguien, pues oye, es una buena noticia. Porque en la época en la que la información está en tantos formatos, con tantos altavoces y con tantas personas, pues resultaba que una parte de la información que era vital no la estaba contando a nadie, ¿no? Así es que, pues si sirvió para ayudar, pues, y parece que sí, por la respuesta que yo tuve a través de las redes sociales, pues ciertamente me alegro mucho porque en ese momento el periodista lo que intentaba no era informar, pero era informar con un objetivo de servicio público, ¿no? De ayudar a los demás. Y oye, ¿y por qué periodismo? Y más concretamente, ¿por qué radio? Bueno, la respuesta es muy fácil. Yo cuando tenía 5 años no quería un balón, quería una radio. Yo soñaba con ser algún día el que estaba dentro de la cajita, ¿no? Que tenía con una antena y en la que escuchaba el fútbol mi padre los fines de semana. Yo no quería un balón para jugar al fútbol, yo quería ser el que contaba el fútbol, ¿no? Entonces, lo de la radio es una cuestión que me viene desde muy pequeño, que luego, pues la vida, la mayoría de las veces, los sueños de los niños no se cumplen, ¿no? Pero yo tuve suerte y el sueño mío se cumplió y lo llevo viviendo prácticamente pues media vida, ¿no? Más de 20 años. Así es que esa es un poco la explicación. Lo tenía dentro desde pequeñito y lo fui llevando a cabo según me fui haciendo mayor. Me imagino que en todo este tiempo de periodismo has tenido amistad, has compartido amistad con gente que estaba dentro del terreno de juego. ¿Cómo se lleva eso cuando tienes un amigo que está jugando a la hora de hacer una valoración? Pues es muy difícil. Pero tampoco es mucho más difícil que cuando tú tienes un gran amigo está haciendo algo mal y le tienes que decir que está haciendo algo mal. Pues hombre, pues no se lo dices igual que a uno que te da lo mismo, no se lo dices con las mismas palabras, quizás ni se lo digas y eso genera ciertos problemas. Lo que ocurre es que la mayoría de los futbolistas entienden perfectamente que una parte es la vida personal
que podemos tener como amigos o como gente que nos conocemos, futbolistas y periodistas, y luego está la parte profesional en la que ellos tienen un trabajo, que es jugar al fútbol, y que aceptan la crítica del periodista, que su trabajo es, entre otras cosas, hacer una crítica futbolística. Otra cosa es cuando las cosas se llevan más allá de lo profesional, que muchas veces pasa, y entonces cuando llegan las dificultades, ¿no? Si tienes una noticia muy importante de un futbolista que le afecta directamente, ¿cómo gestionas eso, no? Pues es muy complicado, porque el futbolista tiene un interés y tú tienes otro, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que tiene que prevalecer? Pues lo que tiene que prevalecer es la conciencia de cada uno. Yo muchas veces en conciencia he dicho cosas y otras en conciencia he pensado que no debía decirlas, ¿no? Al final en el equilibrio está la virtud. Lo que no se puede hacer nunca si eres periodista es no contar la verdad. No mentir, eso no lo puedes hacer nunca, pero hay veces que tienes informaciones que o porque no las contrastas o porque tomas esa decisión, pues no se cuentan, ¿no? Y siempre se dice aquello de valen más por lo que callas que por lo que cuentas, ¿no? Y es verdad que los periodistas normalmente valemos más por lo que callamos que por lo que contamos. También es cierto que si se sabe ser cauto y elegir bien lo que dices y cómo lo dices, normalmente no generas enemigos a tu alrededor, y cuando dices algo que no gusta, todo el mundo entiende que no lo has hecho con maldad. Y al final eso es lo que te hace ir por la vida. Si no tienes maldad cuando trabajas, la gente te mira con normalidad. El que aprovecha, no digo el periodismo, el que aprovecha cualquier profesión para crecer dañando a los demás, a ese se le mira de otra manera. Minuto y marcador y tiempo de descuento ya son, si no me equivoco, ya mayores de edad, muchísimo tiempo en la antena de Valencia. Y habéis pasado por situaciones complicadas, por ejemplo, cuando se acabó L.Radio, ahora en este paso de Gestiona Radio Valencia a Intereconomía Radio, y ahora también con este pequeño parón por el COVID. ¿Cuál es la situación donde más miedo has sentido, quizá más vértigo por el futuro? A ver, yo estoy muy orgulloso de los dos programas que has nombrado, porque al final son marcas ya en sí mismas. Puedes llevarte los programas a otras emisoras de radio y todo el mundo, cuando suena la sintonía de arranque de Minuto y Marcador, ya sabe lo que está oyendo. Es que eso es una pasada. Y me pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque al final pasa igual con la sintonía de José Ramón de la Morena o lo que ocurre con Carrusel Deportivo. Al final, cuando llevas 20 años haciendo el mismo programa de radio a la misma hora o con el mismo contenido, por ejemplo, cuando juega el Valencia y hay partido, llega un momento en el que se ha convertido en una marca personal y ya no depende tanto de la marca general en la que te encuentras, ¿no? Eso es muy difícil de conseguir, yo lo tengo muy claro, porque al final tienes que estar muchos años de una forma continuada y generando una audiencia muy fiel, porque lo bonito de la audiencia es que es muy fiel. Cuando Minuto y Marcador se trasladó en su momento de Punto Radio a Gestiona Radio, pues todos los oyentes de Minuto y Marcador rápidamente reconocieron y volvieron, ¿no? Aunque hubieran estado 4 meses sin poder escuchar el fútbol. Y eso es una bonita manera de volver a rearrancar, ¿no? Yo precisamente el peor momento lo pasé en esos 4 meses entre marzo de 2013 y agosto de 2013, que es el tiempo que tardó en que cerró Punto Radio, y muchas de las personas que estaban en aquel proyecto, pues trabajamos mucho para conseguir una nueva antena, un nuevo dial, pero para intentar no cambiar el resto de cosas. Es decir, vamos a intentar cambiarnos a otro lugar con todo lo que llevamos detrás, ¿no? Para mí eso fue un gran acierto, un gran éxito, porque no es empezar de cero, empiezas en otro dial, empiezas en otra emisora, con otra marca, pero te estás llevando tu programa. Y llevarte tu programa es también llevarse a los oyentes, ¿no? Y cuando empiezas el día 1 te da la sensación de que nunca has parado, ¿no? Y también para el oyente, porque al final haces las mismas cosas. Yo sí que soy partidario de que cuando algo está bien hecho no hay que cambiarlo. La evolución tiene que ser para las cosas que se puedan mejorar, pero la radio tiene una virtud, es que cuando uno lleva muchos años escuchando lo mismo a la misma hora, llega un punto en el que parece que ese alguien de la radio forma parte de tu familia. Entonces, tú no quieres que cambie ese de tu familia. Por lo tanto, cuando volvimos en septiembre, que fue uno de los momentos, igual que fue muy, muy, muy duro aquel marzo de 2013 cuando cerró Punto Radio, yo llevaba 9 años en Punto Radio. Yo había visto nacer esa emisora de radio y la vi también morir. La verdad es que fue muy ilusionante ese momento en el que volvíamos a coger el micrófono para decir las mismas cosas. Yo siempre llevo 20 años empezando el programa con la misma frase, y volver a hacerlo otra vez fue muy, muy emocionante, ¿no? Y afortunadamente, pues la respuesta de la gente fue la que yo esperaba, ¿no? Ahí volvían todos, ¿no? Los que habían estado, porque nuestra forma de hacer las cosas, después de tantos años, pues es la que les gusta. Por cierto, ¿cuándo vamos a poder volver a escuchar? Villena sí que está yendo a la radio de vez en cuando. ¿Cuándo te vamos a poder escuchar a ti? Pues vamos a ver el COVID qué es lo que nos dice, ¿no? En cualquier caso, Juan Carlos no está pudiendo hacer tampoco la tribuna del básquet, que es la gran tertulia de baloncesto de la ciudad, que él hace todos los jueves en la radio, ni siquiera está haciéndola en su horario habitual a las 3:30, ¿no? Ahora hay un rinconcito a la 1:30 para que él pueda
hablar de baloncesto durante las semanas, pero es que el fútbol no ha vuelto y tampoco sabemos cuándo va a regresar, ¿no? Entonces, yo en el momento en el que quedé hospitalizado por el COVID, realmente mis preferencias cambiaron por cuestiones obvias. Dejé de preocuparme del trabajo, del fútbol, porque mi prioridad era curarme, ¿no? Pero a medida que yo fui viendo pasar los días en el hospital, me di cuenta de que al final todo el mundo cambió sus prioridades. El fútbol paró, la pandemia llegó y dejó de importarnos a todo un poco qué pasaba con el fútbol, ¿no? Y estamos un poco en esa situación, pues todos queremos que vuelva al fútbol, pero queremos que vuelva con normalidad, con salud, y mientras tanto es mucho más importante estar en casa, recuperarnos, que no haya más enfermos, que la curva descienda y todas estas cosas, que ¿cuándo va a volver el fútbol? Ha llegado un punto en el que pues ya volverá, y si no vuelve, pues la temporada que viene. Entonces, cuando vuelva a la normalidad, pues volverá para todos, espero, más pronto que tarde, porque es cierto que como esté el país es una incógnita cuando podamos intentar recuperar nuestra normalidad, y nosotros intentaremos recuperar la nuestra, ¿no? Volver a hablar de deporte cuando la información exista, que ahora mismo no existe a cuentagotas, pero no existe de forma normal, y por supuesto, pues cuando vuelva al fútbol, porque yo estoy loco por volver a narrar un partido del Valencia, volver a cantar un gol, y hace mucho que no lo hago, y realmente a los que nos gusta la radio deportiva, la ilusión del gol es una de las cosas más bonitas que podemos hacer. Pues casi se me ponen los pelos de punta al escuchar narrar un gol del Valencia. ¿Cómo os conocisteis tú y Villena? Porque casi sois una de las insignias del periodismo deportivo en Valencia. Tú por parte del Valencia y Villena por parte del Valencia Basket. ¿Cómo comienza esa relación? Pues yo tengo muy mala memoria, entonces me cuesta recordar. Sí que sé que cuando nació Minuto y Marcador, año 2000, 2001, es que no sé ni siquiera cuándo fue exactamente, empezamos con el fútbol, pero casi inmediatamente el baloncesto, que era el deporte más importante después del fútbol en la ciudad, pues empezamos a darle vueltas a la posibilidad de hacer lo mismo que hacíamos en el fútbol, intentando buscar el mismo sonido. Nuestra estructura de trabajo en Minuto y Marcador todo el mundo la conoce y es muy clara. Las personas que trabajan y cada puesto está muy determinado, y pensamos llevar eso al baloncesto, pero claro, para llevar eso al baloncesto hacía falta un narrador de baloncesto, primero porque con el fútbol coincidía en algunas ocasiones, y segundo porque no es lo mismo el fútbol que el baloncesto, y aunque un narrador deportivo pueda y deba saber narrar bien cualquier cosa, pues hombre, Villena para mí es el mejor narrador de baloncesto que he oído nunca, para mí. Yo escucho narradores en toda España, los escucho en radio, los escucho en televisión, y yo siempre pienso lo mismo. Si estuviera Villena ahí, sería el mejor de todos ellos, ¿no? Hace no mucho, Valencia Basket, en una de esas iniciativas fantásticas que está haciendo por YouTube, puso el último partido en el que el Valencia gana un título, y lo hizo en la Eurocup de la temporada pasada, y lo hizo poniendo el sonido de Minuto y Marcador, mezclándolo con la imagen del partido en televisión. Bueno, es que el que escuche ese sonido con Villena, con el equipo de comentaristas, con el inalámbrico, con Roberto Cano dirigiendo desde el estudio, ese sonido de Minuto y Marcador era espectacular en la tele. Claro, ¿quién es el narrador? ¿Quién es el gran protagonista en ese momento? El que está narrando el espectáculo, ¿no? Y Villena para mí es sin duda alguna el mejor narrando baloncesto yo diría del país, ¿no? No quiero ser presuntuoso, pero es lo que pienso de él. ¿Qué ocurre? Que cuando yo lo conocí, pues esto no era así. Él ya había narrado partidos de baloncesto de forma esporádica, sueltos. Yo necesitaba un narrador de baloncesto y soy incapaz de recordar cómo yo llegué hasta él. No lo sé, seguro que él se acuerda porque tiene mucho mejor memoria que yo. Lo que sí que recuerdo es que nos sentamos un día a tomar un café enfrente de la Plaza de Toros, en Valencia. Yo le propuse el proyecto, él lo aceptó tremendamente ilusionado, el entrar en la radio a trabajar conmigo, y acabamos siendo grandes amigos. Llevamos 20 años trabajando juntos, y yo creo que hemos crecido juntos. De hecho, él vio nacer la edición básquet de Minuto y Marcador, y él va a morir, porque salvo que él quiera, va a seguir siendo el narrador estrella del básquet en la casa, y además es que lo hace francamente bien. Así es que sí, son muchos años ya, mucha amistad, muchos viajes, muchas cosas. Es más, cuando estábamos juntos al principio, no solo él hacía el baloncesto, que ya lo hacía, luego llegaban los fines de semana al fútbol, que no coincidía con el baloncesto, y él era el inalámbrico de Minuto y Marcador con el Valencia. Él vivió la Liga de Málaga en 2002, él vivió la de Sevilla en 2004, estábamos juntos en el Pizjuán y estábamos juntos en la Rosaleda, ¿no? Entonces, la verdad es que hemos vivido muchas historias juntos en la radio. ¿Hay algún tertuliano que por desgracia ya no esté y eches de menos? Hay muchos, sí, porque claro, es que 20 años de nuestras vidas, para mucha gente joven que no está viendo, que no había nacido. Entonces, claro, 20 años es mucho tiempo. Yo en 20 años he visto un montón de gente pasar, ¿no? Yo recuerdo el primer gran comentarista que tuvimos,
uno de los mejores jugadores de la historia del Valencia, ahora ya muy mayor, Vicente Guillot, que en la década de los 60, principios de los 70, era uno de los jugadores más importantes del fútbol español. Y ese fue nuestro primer gran comentarista. Tampoco me acuerdo cómo llegó a nuestras vidas, ¿no? Y realmente lo echo de menos porque además era un tío muy carismático, muy divertido. En el baloncesto hemos tenido un montón de comentaristas fabulosos. Sin ir más lejos, el entrenador del femenino hoy creció como comentarista de Minuto y Marcador y era muy bueno. Tan bueno era que le fichó Valencia Basket para trabajar en la cantera y acabó dirigiendo y muy bien al femenino. Era uno de los comentaristas francamente buenos que yo, por ejemplo, pues echo de menos, como César Alonso, también es jugador de Valencia Basket, por Minuto y Marcador en el fútbol. Recuerdo algunos, no fueron muchos días, pero realmente disfruté mucho de tener a Djukic comentando los partidos, a Javi Garrido, que ahora es agente de futbolistas y que también estuvo con nosotros. La verdad es que ha pasado mucha gente. Yo estoy muy feliz hoy porque tengo la suerte de que yo lo creo así. Yo no me creo mejor que nadie, pero sí que creo que hay gente a mi alrededor que es mejor que nadie. Yo creo que tengo al mejor comentarista de fútbol de la radio valenciana. Para mí, de largo, no hay ninguno tan bueno como él, que es Rubén Darío Ciraolo. Lleva 16 años en la radio y es maravilloso, es mágico escucharle cómo explica el fútbol a la gente a través de la radio y eso para mí es importantísimo. Pero claro, en 20 años has visto mucha gente y si te pusieras a recordar y a repasar, pues echarías de menos a muchas personas, claro que sí. Y hablabas de la gente que te acompaña y es que da una casualidad y es que Tiempo de Descuento muchas veces ha servido como una cuna de periodistas que después han acabado en grandes medios de comunicación. Cristina Bea, Adrián Rubio, ahora por ejemplo en el carrusel deportivo de la cadena SER. Me imagino que tiene que ser de mucho orgullo. Sí, bueno, y Luis Cortés y Nahuel Miranda, que están en Radio Marca, y Darío Muela, que está en Movistar con Chris, y José Molins, que narró muchos años el Levante y hoy es redactor del Levante, bueno, y de muchas otras cosas en el diario Las Provincias. José Álvarez, que trabaja en El Chiringuito y es voz estrella ahora desde Barcelona con Josep Pedrerol, y es que tendría muchos que nombrarte, esa es la verdad. Y todos ellos pues empezaron en la radio conmigo, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con la gente joven, eso el que ha estado conmigo lo sabe. Y además de que me gusta trabajar con ellos, me gusta que aprendan el oficio. Al final yo creo que la radio deportiva es un oficio y hay que aprenderlo. Y en la facultad te nutren de información, te culturizan, pero la radio tienes que vivirla dentro para entenderla, ¿no? Y yo tengo a mí me gusta enseñar a la gente, esa es la verdad. Y la gente joven es la mejor para ser enseñada porque está limpia, llega como un solar a la redacción sin saber nada, pero con muchas ganas de aprender, ¿no? Y entonces verles crecer y ver cómo mejoran y ver cómo cuando salen de allí o son contratados allí, donde yo estoy, es porque realmente se han convertido en periodistas profesionales y ya todo el mundo fuera de mi emisora de radio, de mi casa, lo ven como redactores perfectamente capacitados para trabajar en cualquier sitio y que se les pague por ello, ¿no? Eso ha pasado con todos los que te he nombrado. ¿Por qué? Pero no porque yo sea mejor que nadie, sino porque ellos eran tan buenos ya. Y el trabajo de la radio lo oye todo el mundo, que simplemente había que escucharles para pensar, este chico es muy bueno, esta chica es muy buena, ¿no? Y luego, evidentemente, el talento de cada uno les ha hecho después crecer en sus respectivos trabajos, porque son gente muy válida. Pero sí, hay mucha gente joven y a mí me siento, bueno, al final siempre me dicen que soy como su padre, ¿no? Hay veces que nos juntamos todos y yo los veo un poquito más mayores de lo que estaban y yo pienso, lo que significa es que yo estoy mucho más mayor, ¿no? Porque al final los años pasan para todos, pero es una pasada, es un orgullo. Yo creo que lo que mejor he hecho en esta vida ha sido ver cómo chavales que llegan con 20 años y con cara de miedo y de pánico salen de allí siendo fantásticos profesionales y ahora son gente muy reconocida para todo el mundo. Vamos a hablar un poco de nuestro Valencia. ¿Con qué presidente, cuál es para ti ha sido el mejor presidente y el peor presidente en todo el tiempo que has estado tú como periodista? A ver, yo creo que el peor presidente ha sido Juan Soler y además me viene a la cabeza rápidamente, es mucho peor que Anis Murti, por ejemplo, que está ahora y genera controversias prácticamente todos los días, pero el peor presidente que tuvo el Valencia fue Juan Soler porque Juan Soler llevó prácticamente a la ruina al club con ínfulas que estaban fuera de todo contexto. El estadio no está terminado porque él tomó la decisión de que no hacía falta vender las parcelas por tropecientos millones que le daban porque aún podían esperar más y lo que vino después fue la crisis que explotó todo. En aquella época se gastaban de 30 en 30 millones de euros por jugadores mediocres. Los profesionales que había en el club no estaban por meritocracia, sino porque le hacían la pelota lo suficiente al presidente y a su entorno como para tener un puesto de trabajo muy bien remunerado. Y todo eso yo lo he vivido. Y todo eso solo tiene malas consecuencias luego sobre el césped. Al final las buenas gestiones normalmente
traen buenos resultados. Hay que ver, por ejemplo, el Valencia de Marcelino, Mateo Alemán, Longoria, estos 2 últimos años. Si los profesionales que dirigen las cosas son buenos, las cosas no saldrán mal. Puede no salir muy bien, pero no saldrán mal. Cuando las cosas van mal, evidentemente hay que mirar hacia arriba. Y ese es, sin duda alguna, para mí, el peor presidente de la historia. Y el mejor Jaime Ortiz. Pero no por nada, sino porque él sabía exactamente... Jaime Ortiz se nos ha ido hace no mucho y pasará la historia. Desgraciadamente, me habría encantado que la gente joven lo hubiera conocido, ¿no? Como a mí me hablaron de Luis Casanova cuando yo era joven, ¿no? Porque Jaime Ortiz tenía la gran virtud de saber dirigir al Valencia de cara a la gente y saber dónde no debía intentar ejercer la presidencia dentro del club, porque en aquella época... pues la presidencia del club era institucional y también ejecutiva, pero el presidente no era como ahora, como en la época actual. Un presidente ejecutivo es el que dirige, es el que manda y nadie más lo hace. En el Valencia de entonces había más firmas autorizadas, las decisiones se tenían que consensuar, había un consejo de administración muy fuerte en el que se discutían muchas cosas y Jaime Ortiz sabía exactamente qué debía hacer y qué no debía hacer allí dentro. Y luego fuera sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Era el presidente del pueblo, la gente le quería, todo el mundo, los que estaban de acuerdo con él y los que no estaban con él. Fue aquel famoso presidente que un día en el Bernabéu acabó un partido en el que a Valencia le robaron, como no podía ser de otra manera, y salió a decir, ya sabemos quién va a ganar la Liga, sabemos que nosotros no vamos a ser, y esa frase quedó marcada en el madridismo, porque ese año el Valencia ganó la Liga y le echa la culpa a todo el madridismo a Jaime Ortiz. Dice que aquella declaración que hizo en el Bernabéu, yo estaba allí con él, que aquella declaración fue la que cambió el signo de la Liga. Bueno, aquella Liga la ganó el Valencia simplemente porque fue el mejor, ¿no? Pero ese era el presidente Ortiz, que era capaz de mover las entrañas incluso de todo el madridismo, ¿no? Y luego como persona era un tipo excepcional. Simplemente era una buena persona. Y yo a las buenas personas las admiro mucho. Yo recuerdo aquel minuto de silencio hacia Jaume Ortiz en un Valencia-Barça. Mestalla en pie aplaudiendo. No hubo minuto de silencio porque Mestalla en pie se levantó. Uno de los momentos más bonitos que yo he vivido en Mestalla. Es la primera vez que yo en mi vida había visto un minuto de silencio que en lugar de ser un minuto de silencio, la gente espontáneamente, porque además iba a ser un minuto de silencio. Nadie había propuesto hacer otra cosa. La gente se levantó espontáneamente a aplaudirle. Bueno, yo si hubiera sido su hija, su familia, pues estoy seguro de que esa emoción, aunque en ese instante lo que tendrían era dolor, esa emoción te la vas a llevar para toda la vida, porque su gente, su valencianista, se levantó para homenajearle. Le dijo, no voy a estar en silencio. Voy a aplaudir al cielo para que todo el mundo recuerde lo que yo pienso de ti. Pues yo creo que eso es lo más grande que te puede pasar en la vida. Los periodistas, en diferentes momentos de vuestra carrera, adoptáis o lleváis a cabo diferentes líneas editoriales. ¿Hay alguna línea editorial que con el tiempo hubieras cambiado hacia un entrenador, hacia un jugador, hacia un presidente? Pues no lo sé. Y la verdad, seguro que habré hecho cosas, seguro, que con el paso del tiempo dices, esto me equivoqué. Tendría que haber sido más duro, tendría que haber sido más blando. Porque cuando uno hace las cosas, con el tiempo somos seres humanos, todos nos equivocamos. Y muchas veces no nos damos cuenta de los errores hasta que no pasa el tiempo y entonces con perspectiva dices, aquí me equivoqué, ¿no? Pero yo tengo una ventaja, y además presumo de ella porque no tengo ningún problema. No creo que sea presuntuoso presumir de una cosa como esta. Yo siempre hablo de lo que yo siento, de lo que yo pienso de las cosas. Es decir, nunca he tenido, afortunadamente en esta vida, necesidad ni ganas de tener un discurso interesado por algo. Cuando no tienes un discurso interesado, cuando no utilizas la información de forma interesada, cuando no tienes una línea editorial interesada, simplemente lo haces porque de corazón crees que debe ser así, pues yo me habré equivocado muchas veces seguro, pero no me puedo arrepentir de lo que has hecho porque no lo has hecho con un interés más allá del periodista que llevo dentro, ¿no? Y evidentemente, aun siendo franco conmigo mismo, me habré equivocado pues muchas veces. No, es que no sabría decirte, pues probablemente hubo algún momento en el que tuve que ser más duro antes de hora, pero yo estaba equivocado teniendo una visión de las cosas diferente, pero es que eso no es más allá que la vida. Al final, esto ya no va de periodistas. Hay gente que conocemos en la vida y le damos toda nuestra confianza y luego nos falla y dices, vaya, me equivoqué, ya, pero bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues te equivocaste, pero te equivocaste con buena fe, pues cuando te equivocas así no le tienes que dar muchas vueltas y hay que seguir mirando hacia adelante. Vamos a seguir siendo seres humanos y nos vamos a seguir equivocando. De analizar aquel proceso de venta del Valencia, la venta hacia Peter Lim, el Valencia se encuentra en una situación muy complicada a nivel económico. ¿Tú piensas a día de hoy, 28 de marzo de 2020, que la mejor opción era vender a Peter Lim? ¿A toro pasado? No se puede hablar a toro pasado. Hay que ponerse en aquel momento y en aquel lugar. Y en aquel momento
había 3 ofertas realmente firmes y reales para comprar al Valencia. Yo en su momento mi apuesta personal era Wanda y además lo dije, que quiero decir que las hemerotecas y Twitter tienen es una pistola, pero tiene una virtud, es que allí están las cosas que uno piensa, ¿no? Entonces mi opción siempre fue Wanda pero por una cuestión bastante obvia. El multimillonario de verdad era Wanda, ¿no? Pues entonces, pues que venga Wanda. Pero al final la decisión que se tomó fue otra. Cerberus también era una opción, tuvo muchas críticas porque allí había gente que de forma interesada había que intentar tumbar, por eso hablaba yo antes de los intereses. Nunca sabremos qué habría hecho Cerberus, bueno, regular o muy negativo para el Valencia. Lo único que sabemos es que al final se eligió a Peter Lim, que entonces era un millonario, era un hombre de prestigio y era un hombre al que sabíamos que le gustaba el fútbol. Yo nunca tuve nada contra él porque no lo conocía y tampoco sabíamos qué es lo que iba a hacer en el Valencia. Pero lo que sí que es evidente y de lo que sí que se puede hablar con naturalidad es que el proceso de venta estuvo absolutamente viciado y no fue limpio. Eso sí que se sabe. Quiero decir, había mucha gente interesada directamente en que fuera Peter Lim y no que fuera la elección de la fundación de forma libre. La fundación era en ese momento con sus patronos quien tenía que elegir quién iba a ser, cuál iba a ser la oferta elegida. Y claramente se dirigió por parte de muchas personas que utilizaron también mediáticamente la situación para llevarla hacia Peter Lim. Yo jamás cogí una pancarta, jamás hice una manifestación, jamás salí a pedir el voto para nadie, nunca lo hice. Hay otros que no pueden decir esto, yo se lo puedo decir y luego el tiempo pues a cada uno lo ha puesto en su sitio. Desgraciadamente Peter Lim pues no ha acabado de solucionar los problemas del Valencia. La deuda ha aumentado, el estadio no se ha terminado y la mitad del tiempo, si no más, se ha dedicado a utilizar el club pues como una especie de juguete en el que haga lo que haga no pasa nada porque es mío, ¿no? Claro, los 2 años en los que el juguete lo puso en manos de grandes profesionales, el juguete fue muy bien. El problema del juguete es cuando ha decidido llevarlo él y ahí es donde han venido los problemas. Entonces, desde el punto de vista global, pues no podemos decir que vaya bien la llegada de Peter Lim, pero es que tampoco sabemos qué habría pasado si hubiera venido otro. Pues a lo mejor sería peor. Entonces, hablar a posteriori es muy fácil y a mí criticar una cosa que no critiqué en su momento no me parece justo. Yo en su momento no critiqué la llegada de Lim porque no sabía lo que esperaba. Yo le critico ahora que está, porque las decisiones que toma ahora son las que hay que criticar, no lo que yo habría pensado en su momento. Bueno, claro, ya, pero es que si yo supiera cuál va a ser la quiniela del lunes, la haría el sábado, pero es que no lo sé. 2 últimas preguntas. ¿Con qué noche te quedarías en Mestalla? En Mestalla. En Mestalla. Uf. A ver, hay una noche, para mí hay una noche inolvidable, porque yo soy un tipo emocional, pero llorar me cuesta. Yo cuando vi a Cañizares salir 15 años después con su camiseta de toda la vida a jugar el día del partido de leyendas, volví 15 años atrás. O sea, era como, he vuelto atrás, estoy en la misma cabina que he ocupado siempre y lo estoy viendo otra vez. Rubio con su equipaje azul, era él otra vez. Bueno, yo creo que le pasó a todo el mundo que estaba allí, sobre todo los que habíamos vivido a Cañizares jugando en el Valencia, que era el mejor portero de largo de España y con Oliver Kahn eran los 2 mejores de Europa, ¿no? Y volverlo a ver otra vez a mí me resultó tan emocionante, volver a ver a Vicente. Quiero decir, aquel día para mí fue muy especial, ¿no? Y me emocionó mucho. Y supongo que luego te acuerdas de los días bonitos, porque yo, pues de las 2 finales de Copa Europa, pues prefiero no acordarme mucho, ¿no? Porque esas no te provocan nada bueno, solo te provocan dolor y tristeza. Pero, por ejemplo, la noche de Málaga, en la que el Valencia gana la primera Liga de Benítez, el Valencia llevaba 31 años sin ganar la Liga, y la ganó allí con aquel gol de Fabio Aurelio y aquel de Ayala pidiendo calma a todo el mundo, mientras Villena estaba ahí abajo en el césped, ¿no? Viviéndolo todo, y aquella final de Göteborg en la que además, por cierto, Juan Carlos se coló en el palco de autoridades para entrevistar a las autoridades reales, no sé si entró el rey o la reina o uno de estos, o el príncipe, bueno, montó un lío de mucho cuidado. Pues esos son momentos muy bonitos, ¿no? Y yo los momentos de los títulos siempre los recuerdas con especial cariño, igual que el último, supongo que porque es el más reciente, me pareció alucinante lo que vivimos allí en Sevilla, en el campo del Betis, en la Copa del Rey, ¿no? Pero dicen que la Champions es especial y hay partidos de Champions, la noche del Leeds, que hemos visto ahora repetida en televisión, con Juan Sánchez en plan estrella, con Gerard López contra Lacho, aquel gol de John Carew que elimina
al Arsenal en Liga de Campeones. Bah, es que la noche que debuta Aimar en Champions, que lo hace contra el Manchester y hace un gambeteo en el centro del campo que Scholes y Ryan Giggs todavía le están buscando, ¿no? Esos momentos mágicos de la historia de Mestalla que te vuelven absolutamente loco. Pero me voy a quedar con solo uno, que además se queda mucha gente, que fue un Valencia Español, en el que el Valencia, antes de ir a Málaga a ganar la Primera Liga, se pone 0-1 y se queda con 10. Y dices, vamos por el aire. Y yo recuerdo que es la primera vez en mi vida que cuando empató el Valencia se puso todo Mestalla a cantar "A por ellos, Oe". Yo no puedo olvidar eso de mi cabeza. Es una cosa tan increíble, tan impresionante. O sea, el Español, con perdón, es que se vinieron abajo. Y el Valencia, en lugar de estar con 10, jugaba con todo Mestalla. La remontada fue una consecuencia de aquello que hizo la grada, ¿no? Yo eso recuerdo con una emoción tremenda, ¿no? Es uno de esos momentos que te quedan ahí en la cabeza y que además yo creo que la Liga se ganó ese día, ¿no? Porque lo demás fue ya simplemente llevarla hasta Málaga y conseguir los puntos que hacían falta, ¿no? Quizás si no hubiera ganado el Valencia ese día, quizás no habría ganado la Liga, ¿no? Así es que esa remontada para mí es la más importante, pero bueno, te podría hablar de... Me ha venido a la cabeza ahora el famoso partido del Basilea, que el Valencia remontó un 3-0, es que claro, es que al final... en Europa es diferente y en Europa hemos vivido noches impresionantes. Me acuerdo de un día contra el Atlético de Madrid Mestalla en Liga, que el Valencia iba 3-0 en el minuto 14, con André Gómez volviendo loco a todo Mestalla. Es que te pones a pensar y al final dices, es que son tantos partidos en tantos años que no sabes con cuál quedarte, ¿no? Este año disfruté mucho, por ejemplo, este año pasado en Celtic Park, porque yo siempre le digo a todo el mundo que si hay un estadio al que tiene que ir en esta vida, si puede hacerlo, es a Celtic Park a ver un partido de fútbol. Y yo volvía después de 2003, que era la última vez que había estado en Valencia, y me pareció impresionante era un partido de Europa League, es decir, que tampoco era una cosa, no era un partido de Champions, ¿no? Es muy bonito, la profesión que yo tengo es muy bonito y de las cosas bonitas que te llevas el día que te vas o el día que me vaya, será pues la cantidad de fútbol que he tenido la oportunidad de vivir, la cantidad de estadios en los que he tenido la suerte de estar y todas esas vivencias, ¿no? Que al final intentas trasladar a los oyentes a través de la radio. Decía el otro día Pepe Domingo Castaño, le preguntaban, oye, ¿cuándo te vas a retirar? Y él decía, como todavía no he hecho el mejor programa de mi vida, no me puedo retirar. Sí. Entonces yo creo que hasta que... partido siempre está por llegar. Hasta que no ganemos la Champions, aquí todos tenemos que aguantar. A mí es que me gustaría. Joder, siempre he soñado con narrar, no lo podré hacer, claro, pero siempre he soñado con narrar la final del Mundial que ganó España, ¿no? Siempre desde pequeñito dices, yo veré ganar a España un Mundial, pues mira, ya lo he visto, ¿no? Y ahora me queda por ver al Valencia ganar una Copa de Europa y si es posible narrarla, ¿no? Eso sería un poco, yo creo que el día que narrara la final de la Copa de Europa y la ganaran, porque ya he narrado dos, pero claro, las que he narrado es mejor olvidarlas, ¿no? Porque claro, ese partido es el más importante de tu vida al final. Los oyentes ponen la radio ese día, estoy seguro, pensando que es uno de los días más importantes de su vida, porque su equipo juega una final como la de la Liga de Campeones. Para los jugadores es el día más importante de su vida porque juegan una final de la Liga de Campeones. Pero es que los que estamos ahí, los que tenemos un micrófono en la mano, los que sabemos que hay miles de personas escuchando para sentir la emoción como si estuvieran allí, nosotros también jugamos el partido más importante de nuestra vida. Yo los mejores momentos de mi vida profesional los he vivido en un campo de fútbol y los recuerdo así, los recuerdo pensando en que la radio se hace para la gente y hay gente que está emocionada al otro lado. Eso es la leche. Por no decir una palabrota, vamos. Sí, también dice muchas veces Villena que él se retirará el día que consiga narrar una Euroliga. Y eso lo ha dicho muchas veces. Sí, pero él miente, pues le pasa como a mí, porque luego el día que ganar una Euroliga, pues obviamente no se va a retirar. Volveremos a empezar para ganar la segunda y así nos pasa siempre, ¿no? Es que no tenemos medida. Los que trabajamos en esto no tenemos medida. Seguiríamos haciéndolo toda la vida. De hecho, bueno, cualquiera le dice ahora a Manolo Lama, por ejemplo, que deje de hacer lo que hace, ¿no? Si es que al final los que trabajamos en la radio tenemos una virtud, para mí, es que nos gusta tanto lo que hacemos, que al final dices, si te gusta tanto, ¿por qué tienes que dejar de hacerlo, no? Que sean los oyentes los que un día te digan, ya no te quiero escuchar. Ese es el día que te tienes que retirar, pero si mientras lo que haces a la gente le gusta, ¿cuál es el freno? No hay freno, claro. Una última pregunta. Tú también participas en televisión en El Chiringuito y es un programa muy polémico. Tiene sus seguidores muy fieles y también tiene sus detractores. Yo creo que también El Chiringuito... hay un trabajo muy grande que la gente no lo ve. Es decir, El Chiringuito ha traído muchísimas exclusivas por parte de Josep Pedrerol y tiene momentos de un debate de fútbol muy, muy interesante. ¿Qué les dirías a todas esas personas que critican el formato del Chiringuito?
Bueno, pero tampoco hay mucho que decirle, porque al final van a seguir haciéndolo y en su derecho están. Quiero decir, todo el mundo puede criticar lo que le dé la gana. Yo lo único que puedo decir es que, uno, estoy tremendamente orgulloso de que en su día alguien pensara en mí para formar parte de ese equipo fantástico de trabajo en el programa, lo siento para el que no le guste oír esto, pero el programa más importante de fútbol que hay en España. El más importante, el que mayor repercusión tiene y el más mediático. Esa es la realidad del Chiringuito. Luego habrá gente que puede no gustarle, pero es que a mí tampoco me gusta todo de todo el mundo. Entonces lo que intento es aceptar las críticas que me lleguen, porque también yo las recibo, ¿no? Pero lo que no es discutible nunca es en qué lugar está el Chiringuito. Esa es la realidad. Igual que en qué lugar está Jugones cuando arranca Pedrerol a las 3 todos los días el informativo, que se ha convertido en el líder de su franja cuando antes iba persiguiendo al que era líder. Pues esto son cosas que no son discutibles, simplemente es la verdad. Lo que ocurre es que muchas veces la verdad, pues hay gente a la que no le gusta oírla, pero esa es la realidad, no es discutible. Y luego, pues todo ya depende del gusto de las personas. Hay gente que el Chiringuito un día le gustará mucho, otro día le gustará menos, otro día les parecerá que la información es más interesante, otros días le interesará menos porque es de otro club, pero el Chiringuito da muchas noticias, pero muchas son muchas noticias. Y luego, claro, al final, el resto de medios de comunicación, el mejor refrendo de que el trabajo del Chiringuito está bien hecho, que al día siguiente luego leen los periódicos y citan la información que ha dado el Chiringuito. ¿Por qué? Pues porque el resto de medios de comunicación, cuando destapan una noticia Pedrerol o cualquiera de los tertulianos, automáticamente la confirman en sus medios y después las publican. Y al publicarlas, citan al que ha dado la noticia, que es lo que éticamente hay que hacer. Y eso pasa un montón de veces. Es que a mí me sale una lista interminable de lo que significa el Chiringuito. Es decir, ese programa es un programa de televisión fantástico, es un programa que no escapa del entretenimiento porque entretiene mucho y porque informa, lo tiene todo. Y luego el estilo ya depende de cada espectador. Oye, hay gente que le gusta mucho los documentales de la 2 y hay gente que les duerme. Bueno, pero escúchame, hay que respetar al que le duerme y hay que respetar al que les gusta, ¿no? No puedes tener a todo el mundo contento. Lo que tienes que intentar es tener una línea muy clara. ¿Que el Chiringuito es un programa que informa de deportes? Indiscutible. ¿Que es ahora mismo la referencia de este país? Indiscutible. ¿Que Josep Pedrerol probablemente es el periodista más influyente en deportes en este instante? Es que no es discutible. Entonces, pues bueno, pues al que no le guste, pues oye, pues fantástico, pues se le da la mano y se le dice, pues lo sentimos mucho. Pero yo lo que tengo muy claro es lo que yo pienso del Chiringuito y a mí me hace mucha gracia al que no le guste lo respeto, pero al que se enfada, ¿por qué te vas a enfadar? Pues si no te gusta, pues pones otra cosa. ¿Será que no tenemos opciones en la televisión? En fin, estamos en un mundo demasiado polarizado últimamente, en el que todo tiene que ser blanco o negro, y la realidad no es esa, hombre. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por haber estado con nosotros, y ha sido un auténtico placer poder entrevistarte. Un abrazo muy fuerte para todos. Venga, hasta luego y esperemos escucharte pronto en la radio y que se solucione todo. Un abrazo. Señor. Vamos pronto a la radio, que el Chiringuito recupere pronto la normalidad de poder estar en el plató, que al fin y al cabo todos y cada uno de nosotros recuperemos nuestra normalidad, esa que hemos perdido hace tiempo. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Hasta luego.